Hola, pues buen día. Este video va ligado al anterior y nos explica la segunda fase del diseño de los proyectos formativos. Como recordarán, la primera fue definir el final y en esta ocasión tocará en específico revisar, vincular con el contexto. Bueno, pues como ustedes saben, ¿no? Una de las cosas que habla mucho las competencias es toda este cambio y todo este énfasis que se hace en la importancia de las situaciones socialmente relevantes y en contexto, ¿no? Antes el profesor tenía que partir como tal de un contenido de currículum prefijado, pues ahora lo que se invita es que sea el contexto el que articule el currículum, ¿no? Entonces, en ese sentido, también esta segunda fase del proyecto formativo atiende precisamente a esta idea o este supuesto de las competencias. Eh, Básicamente aquí habríamos de ver algunas estrategias que nosotros tenemos para seleccionar el tópico generativo. Y como ya lo habrán revisado en sus sesiones de capacitación, una parte muy importante del diseño de las situaciones didácticas es esta palabra del tópico generativo, es decir, ver cómo se puede vincular mi asignatura con una situación socialmente relevante y en contexto, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decirle al estudiante, vamos a hablar acerca de la neurona, lo que tendríamos que decirle es, oye, ¿tú consideras que existe alguna cura para el Alzheimer? Es decir, eso que nosotros tratáramos en el currículum, insertarlo en una situación socialmente relevante, ¿no? Y en contexto. Igual, por ejemplo, en lugar de ver, voy a inventar, ecuación lineal, podríamos ver, por ejemplo, al estudiante plantearle la pregunta reto de cuántas horas tengo que estudiar un día, que estudiar matemáticas para aprobar mi examen bimestral, ¿no? Ahí es mucho más interesante para el estudiante y está ligado con algo de la realidad. Y vida cotidiana no nos referimos exclusivamente a lo que pasa en la cocina o lo que pasa en una avenida, ¿no? Vida real también nos referimos, por ejemplo, a situaciones sociales a las que se enfrenta un científico en el laboratorio, en su trabajo con pares día a día. No necesariamente son cosas, repito, muy, por llamarlo de alguna forma, mundanas, ¿no? Ahora bien, una vez que yo elijo este tópico generativo, como les digo, ustedes pueden elegir los tópicos que deseen, ¿no? O sea, puede ser un tópico las redes sociales, un tópico puede ser, por ejemplo, la inseguridad, otro tópico puede ser eh, eh, el alcoholismo, otro tópico el cambio climático, etcétera, ¿no? Una vez que ustedes tienen esa lista de tópicos generativos, yo les sugiero que literalmente para sacar esa lista de tópicos ustedes se vayan o ya sea a un periódico o discutan entre ustedes cuáles son los temas que a ustedes como profesores y como personas les interesan, que a sus alumnos les interesan y que están actualmente vigentes en el mundo, ¿no? Una vez que lo tengan pueden hacer la siguiente dinámica, fíjense. Ustedes pueden literalmente escribir en hojas de rotafolios el nombre de los tópicos generativos, ¿no? Y después lo que pueden hacer es algo muy sencillo. Una vez que tienen pegados por todo un salón el nombre de los tópicos, ¿no? Inseguridad, moda, viajes, etcétera. Después lo que pueden hacer es escribir en una tarjetita la competencia y los aprendizajes esperados que quieren ustedes trabajar y literalmente ver de todas las opciones que tienen en el salón de clases, agarran esa tarjetita y la pegan en la que más se relaciona. ¿Qué es lo que va a pasar? Algunos tópicos se van a llenar, otros se van a vaciar, otro profesor va a decir, chin, es que no hay un tópico en específico que atienda a mi competencia, a lo que necesito desarrollar en los estudiantes. Pues perfecto, proponga una, ¿no? Pero lo que va a pasar es que de forma completamente natural, las asignaturas que estén en el mismo tópico generativo se van a poder relacionar. Y entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, la posibilidad de crear proyectos entre estas asignaturas y no va a pasar como antes sucedía, de que antes, por ejemplo, decía el coordinador, pues la siguiente semana vamos a hacer la semana de la ecología, ¿no? Y entonces todos se aventuraban y lo que hacían literalmente era que el profesor de matemáticas, el de química, el de historia, o sea, materias completamente que no se relacionan, ¿no? Decían, pues vamos a hacer un proyecto acerca de cambio climático, ¿no? Y pues no sé cómo lo hacías, tú estabas viendo límites, por ejemplo, y tenías que meter cambio climático, ¿no? Aquí es al revés.
Tú planteas tu final, planteas tu tópico generativo, ves cuáles son las asignaturas que se pueden relacionar y esas, por ejemplo, podrían hacer un proyecto eh, sobre el tópico, ¿no? Una vez que ustedes tienen el tópico generativo ya hecho, lo siguiente, lo más importante es concretar ese tópico a través de una pregunta orientadora, ¿no? Llámenle pregunta orientadora, big question en inglés, ¿no? O puede ser pregunta guía, como ustedes gusten, ¿no? Y es que, como decía Einstein, la formulación de un problema es más importante que su solución, ¿no? Entonces, una vez que ustedes tienen el tópico generativo al que se puede anclar esa, esa competencia y aprendizajes esperados, la forma en que yo puedo relacionar ambos es a través del planteamiento de una pregunta orientadora, una pregunta que me articule, que si yo la respondo, literalmente lo que va a pasar es que voy a desarrollar las competencias que deseo trabajar. ¿Okay? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de preguntas guía. Por ejemplo, un video musical refleja la cultura de los Estados Unidos. ¿Debió Estados Unidos usar la bomba atómica? ¿Qué tan saludable es el agua de grifo? ¿Cuándo se justifica que un pueblo se rebele contra su gobierno? ¿Cómo construir un centro comunal con materiales que se produzcan en el Estado? ¿El arte vale su precio? Etcétera, ¿no? Y entonces es que también aquí tenemos algo muy interesante, que cada ciencia y disciplina tiene y puede formular preguntas orientadoras que si tú las resuelves, literalmente tienes para resolverlas que hacer un proyecto, ¿no? Fíjense, historia. ¿Cuáles efectos tiene todavía en nosotros la colonia, el periodo colonial? Lengua o inglés, ¿por qué sigue siendo popular el Quijote? Arte, ¿cómo se hace el arte? Ciencias, esta está complejísima y padrísima. ¿Cómo usar las 3 leyes de Newton para crear un campo de golf en la luna? Matemáticas, ¿cuántas horas tengo que estudiar para sacar 10 en mi examen de matemáticas? Que es lo que hablábamos. O podemos predecir el crecimiento de una página en internet, ¿no? Y es que si ustedes hacen estas dos cosas, definir el final y después definir el contexto, y las dos vincularlas a través de la definición de una pregunta guía, esa pregunta guía u orientadora lo que les va a permitir a ustedes, lo vuelvo a repetir, es encaminar todos los esfuerzos de un proyecto hacia la resolución de esa gran pregunta. Y como esa pregunta salió de esas competencias que ustedes definieron y de ese contexto que se puede relacionar, no van a hacer entonces ustedes un proyecto porque les piden que hagan un proyecto, sino que el proyecto literalmente les va a permitir a ustedes desarrollar las competencias que pretenden desarrollar. Es decir, y vuelvo a lo mismo, el proyecto no es la cereza del pastel. El proyecto o el aprendizaje basado en proyectos debería de ser tal cual la masita del pastel, ¿vale? Y entonces pues aquí si ustedes revisan el manual, tiene una lista, por ejemplo, de cotejo para la valoración de las preguntas orientadoras, etcétera, ¿no? Entonces, espero que este segundo video haya sido útil. Si se dan cuenta, hasta este momento todavía no presentamos el proyecto al estudiante, ¿no? Hay algunos otros proyectos que, por ejemplo, se pueden construir con el estudiante, pero como vimos en otro video, depende de la familiaridad que ustedes tengan y que el estudiante tenga para poder trabajar en conjunto y plantear un proyecto. Pues con esto los dejo. Muchas gracias.